Bienvenida, bienvenido, porque estás en Libros y Gatos, lo mismo te has equivocado y te has bajado otra cosa pensando que no era, pero este es un podcast de libros y a veces hablamos de gatos. Así que no te lo pierdas, empezamos. Y el libro de hoy se llama La revolución de la glucosa, escrito por Jesse Inchauspé. Y vamos ahora un poco con la biografía de Jesse. Pues según Planeta Libros se pone que es bioquímica, escritora francesa, y su misión es traducir la ciencia de vanguardia en consejos sencillos para ayudar a las personas a mejorar su salud física y mental. Escribió su primer libro, que es La revolución de la glucosa, del cual vamos a hablar hoy, que ha sido todo un bestseller. Número 1, traducido en 40 idiomas, típico libro que de golpe todo el mundo va a empezar a leer, o al menos mucha gente va a sentir curiosidad. Entonces ella luego compartió su descubrimiento, creó una cuenta de Instagram que, lo desconozco, pero al parecer tiene muchos seguidores, que se llama Glucose Goddess, algo así como diosas de la glucosa, donde enseña a un montón de gente trucos y hábitos innovadores y transformadores, según pone aquí. También licenciada en matemáticas y un máster en bioquímica. Ahora alguien me dirá, ¿y a mí qué más me da todo lo que haya estudiado? No sé, no le veo sentido a tanta biografía. Pues la verdad que es muy importante, sobre todo si leéis libros de divulgación, ya sea científica, ya sea personas que intenten vender su método o su curso. Siempre es importante saber qué han estudiado, de dónde vienen, porque a veces nos podemos encontrar casos de incluso, no en los hábitos más sanitarios, porque ahí sí que se nota mucho más, tal vez pues que esta persona a lo mejor no tenga estudios y hable de medicina o cosas así raras, pero en otros aspectos como podría ser la nutrición o incluso la psicología, nos encontramos a gente que es ajena, o sea que realmente no tiene a lo mejor ningún estudio de nada y se empieza a hablar, a decir ciertas cosas que lo empiezan a vender como que funciona y puede que a algún incauto o incauta le acabe, destrozando la vida. Así que, a diferencia de una novela o un relato que al final da igual quien lo escriba, en la divulgación considero que es importante saber que la persona que lo hace pues tiene cierto conocimiento o relevancia. Y ahora sí, retiro mi brazo de la barra del bar y me pongo un poco serio y voy a hablaros del libro. ¿Empezamos? Para entenderlo todo empezaremos por una historia y por un personaje. En este caso os quería hablar de Jean-Baptiste Van Helmont, que nació en Bruselas en el año 1580. Era médico, físico y químico. Entre sus muchas teorías tenía una en la cual decía que el agua y el aire eran los elementos básicos del universo. Así que con esta teoría decidió investigar de las plantas si realmente se alimentaban de tierra. Algo que ahora nos parece bastante absurdo, pero pongamos en la situación y pongamos que estamos hablando del año 1600, cuando no todo el mundo se cuestionaba absolutamente todo. Entonces cogió un retoño, en este caso de un sauce, y lo plantó con unos aproximadamente 90 kilos de tierra, y el retoño pesaba como 2 kilos. Entonces, muy paciente, esperó durante 5 años, lo empezó a cuidar y a regar de forma constante. Entonces, pasados estos 5 años y ya el árbol con un peso bastante grande, casi de 76 kilos, se dio cuenta de una cosa muy curiosa, y es que apenas había bajado el volumen de tierra, simplemente a unos pocos granos. ¿Cómo era posible que se hubiera alimentado si solo teóricamente se alimentaba de la tierra? Pues su teoría era que el tema del agua y el aire influían en el crecimiento. En este caso, principalmente lo consideraba por el agua. Y luego tenía una teoría muy loca, que me ha parecido muy graciosa, que por cierto no aparece en el libro, y la cual os voy a contar, entre otras muchas. Si tenéis mucha curiosidad, buscar sobre este personaje, porque la verdad que no tiene desperdicio. Pues la teoría que tenía le llaman generación espontánea, y es muy curiosa. Era muy conocida y era una receta para la creación de ratones. Según él decía que bastaba colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos pocos gramos de trigo y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Por supuesto, los ratones no nacerían del trigo y simplemente la ropa, sino irían simplemente a comerse ese trigo y a estar calentitos en esa ropa que había. Pero esta teoría tenía un cierto sentido en aquella época porque tenía una creencia que decían que la vida se originó a partir de materia inorgánica mediante la entelequia. Y yo pensaba, ¿qué es eso de la entelequia?
Pues la entelequia es una fuerza sobrenatural capaz de dar vida a lo que no tenía. Y así es como creó la teoría de las ratas. Vale, volvemos al hilo, que me pierdo y empiezo a desvariar y a contar demasiadas historias. Bien, tenemos este personaje, el cual hace este descubrimiento, que las plantas no se alimentan de tierra. Según su teoría, se alimentan del aire y del agua. Pues es ahora cuando llegamos al año 1691. Y es aquí cuando nos topamos con 3 científicos que hasta ahora no se había resuelto bien cómo se alimentaban las plantas. Entonces ellos reciben el Premio Nobel de Química en el año 1961 por su experimento y descubrir realmente cómo se alimentan las plantas. El proceso que bautizaron como ciclo de Calvin-Benson-Bassham, que en este caso es el nombre de cada uno de los científicos. Menos mal que no lo dejaron y en el colegio nos lo enseñaron algo más corto, como es el proceso de la fotosíntesis. Pues bien, la fotosíntesis, hagamos un poco de repaso, desempolvemos esos libros del colegio para quien no lo sepa, es el proceso por el cual las plantas transforman la energía del sol en glucosa. Sí, glucosa, de lo que habla este libro. En sí, la glucosa no es algo malo o tóxico. Ahora bien lo entenderéis. En el caso de las plantas, lo utilizan para alimentarse y para crecer. Cuando hay sol, pues simplemente el proceso funciona de forma natural y el exceso lo van acumulando en las raíces para en los momentos que esté nublado puedan continuar alimentándose. En este caso, las raíces lo transforman en una cosa llamada almidón. Pero en este caso, si por ejemplo hablábamos de un árbol o de alguna planta que produce algún fruto, también puede llegar a transformar esa glucosa en fructosa, que la fructosa iría acorde, bueno, en este caso acorde no es la palabra, pero iría conjunta con la fruta, en este caso mezclada con fibra. Entonces lo que es la fructosa es mucho más dulce, casi un poquito más del doble que la glucosa, y esto es así porque las plantas les interesa que cualquier animal se coma esta fruta y la acabe defecando y de esta manera pues exista, digamos, esta procreación o la capacidad de reproducirse, vaya. Ahora sí, añadimos otro ingrediente más, para liarlo un poquito, pero no mucho más, no os preocupéis. Es por último que hablamos de la sacarosa. En este caso, la sacarosa sería cómo en sí la planta hace que la fructosa la comprima, que sea mucho más eficiente gracias a una enzima y de esta manera lo pueda almacenar de una forma más eficiente. Entonces, lo que sería la sacarosa, nosotros la conocemos mayormente como azúcar de mesa. Vale, ahora sí, para que nadie se duerma, a estas alturas, si habéis aguantado, vamos bien, queda poco y es interesante. Entonces, la glucosa entendemos que se pueda adoptar las siguientes formas, como almidón, como fibra, como fructosa o como sacarosa. Son las diferentes formas que puede adoptar la glucosa. Ahora bien, si pasamos a las plantas y volvemos al ser humano, que era de lo que queríamos hablar, es necesaria la glucosa. De hecho, todas nuestras células la necesitan como energía. Como comentaba, la glucosa puede adoptar diferentes formas de las cuales hemos hablado anteriormente. Un dato curioso, cada segundo nuestro cuerpo quema 8 trillones de moléculas de glucosa. Para poneros perspectiva, si cada molécula de glucosa fuera un granito de arena, quemaría todos y cada uno de los granitos de arena de todas las playas del mundo cada 10 minutos. ¡Wow! Parece una barbaridad. Y ahora pensarás, bueno, pues entonces no hay nada de malo que me coma ese trocito de chocolate o que cuando me tomo el café con leche me gusta echar entre 4 y 5 cucharadas de azúcar. Pues bien, lo pondremos con un ejemplo que aparece en el libro que la verdad me parece visualmente muy interesante y es una forma de entender todo el exceso de glucosa que pasa por nuestro cuerpo. Imaginemos que nosotros vamos en un tren y somos la persona que va echando carbón al tren. Estamos hablando de un tren antiguo que funciona a vapor. Entonces nos va llegando carbón, nosotros vamos echando a la máquina, a la caldera y el tren va funcionando, va circulando. Y de golpe nos traen otro saco, y otro saco, y otro saco, y otro saco de carbón. Tanto carbón que no damos abasto para conseguirlo quemar. ¿Qué hacemos? Tenemos un exceso de carbón, lo tenemos que ir acumulando en diferentes sitios. Pues de esta manera es como actuaría nuestro cuerpo con el exceso de azúcar. Bueno, y también otro detalle, porque tendríamos que incluir todos los picos de glucosa que nos va provocando todos estos excesos. Vale, esto es importante. Como comentábamos antes, el almidón en nuestro cuerpo lo puede transformar en glucosa.
En cambio, lo que es la sacarosa le cuesta un poco más porque la sacarosa, el cuerpo en este caso la tiene que transformar y la separa en glucosa y fructosa. Esto es importante porque así entenderemos lo que es el poder o la fuerza que tiene lo que es la fructosa. Porque nosotros, en el caso de la fructosa, lo normal sería comerla con fibra, es decir, una fruta. Entonces, digamos que la fibra ayuda a que en este caso la fructosa se vaya separando poco a poco, no de forma rápida, ya que en este caso nos pegaría un pico de glucosa muy alto. Es, por ejemplo, el tema de los zumos, ya sea concentrado, ya sea exprimido. Tenemos como una idea de que es bueno, es sano, porque es simplemente que hemos cogido una fruta y la hemos chafado. Pero ojo, encadena un peligro muy grande. Y vamos a ponernos serios, porque es la realidad. Al final lo que estás haciendo es esa naranja que exprimes, le extraes completamente lo que es la fructosa. Por lo tanto, tú cuando lo ingieres te pega un subidón de glucosa en unos puntos muy altos. Por lo tanto, pueden ser peligrosos. Y ya no digamos ni mucho menos cuando en este caso un niño que rápidamente pues por la mañana desayuna zumo y todo esto, pues es muy perjudicial, sobre todo por el tema de la glucosa y lo que comentamos, ¿no? De cómo nuestro cuerpo, en el caso de a diferencia de la sacarosa, que la tendría que partir, digamos, en dos, en glucosa y fructosa, la fructosa sería como una inyección rápida. Para entenderlo un poco más simple, básicamente son que nuestras células, con ese exceso de azúcar, lo que hace es las modificamos y pasaríamos a, según comenta en el libro, a un estrés oxidativo, que en este caso nos puede causar cardiopatías, sobre todo diabetes de tipo 2, deterioro cognitivo, envejecimiento en general y sobre todo la fructosa, aumenta el estrés oxidativo, aún más que la glucosa. Este era por uno de los motivos que los alimentos dulces que contienen fructosa son peores que los alimentos almidonados. Vale, y ahora sí me dejo de tanto rollo y el principal objetivo del libro es ser conscientes de estos picos de glucosa que nos dan y cómo proteger a nuestro cuerpo, saber en qué momento nos da, simplemente utilizando el orden correcto en el cual comemos la comida. Siempre estamos hablando de una dieta equilibrada, evidentemente. Seguiré el ejemplo del libro que me parece visualmente muy didáctico y es que tenemos que imaginarnos nuestro estómago como si fuera un fregadero y nuestro intestino es una tubería que hay por debajo. Vale, entonces todo esto se absorbe y pasa a nuestro torrente sanguíneo. Entonces la intención sería que los almidones o los azúcares, cuando son los primeros, entonces llegan antes al torrente sanguíneo. Entonces, según la autora, lo que propone ella es que tendríamos que comer en este orden, ¿vale? Que sería primero la verdura, luego proteínas y grasas y por último los hidratos de carbono. De esta manera no generaríamos tantos picos de glucosa y sería mucho más eficiente, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra salud. Gracias a esto hacemos que nuestro páncreas no trabaje tanto y de esta manera no produzca tanta insulina. De hecho, hay un dato en el libro que me parece, la verdad, una barbaridad, y es que el tema del páncreas grasoso, creo que se llama, que esto antes o antiguamente era para personas que eran muy alcohólicas, tenían el páncreas como si fuera paté de untar, pues esto ahora se está dando en niños y niñas de 10 años. Que básicamente esto viene dado porque su páncreas no para de producir insulina, sobre todo por los picos que hay de glucosa, en el caso que sería pues de tomar mucha fructosa y todo esto. Entonces nos encontramos niños y niñas de 10 años con un páncreas como si fuera una persona alcohólica. Y bueno, vuelvo otra vez, es que me pierdo y me pierdo. Pues bien, otro de los trucos que comenta es el tema de un quemagrasas milagroso, que no deja de ser de coger un vaso de agua y echarle una cucharada de vinagre. De esta manera, tomándonos antes de comer, también hace que bajemos lo que sería los picos de glucosa. Siempre te puedes tomar, según pone en el libro, o antes o durante. Luego también comenta que es interesante también para bajar los picos de glucosa después de comer. Ella hace algunos ejercicios como sentadillas o algo de ejercicio. De esta manera consigue, digamos, rebajar también esa curva. Vale, sé que lo dije, que intentaría cambiar el formato, que no daría mi opinión personal, pero lo siento.
tengo que dar mi opinión personal, sí o sí, y más en este tema que la verdad que cada vez más me gusta más e intento aprender un poco. Vale, pues la parte que no me ha gustado tanto ha sido que ella da como una visión de, bueno, tú no te preocupes, puedes comer azúcar, puedes comer simplemente respetando el orden, tomándote este quemagrasas que hemos comentado antes, y de esa manera rebajarás. Pero creo que la realidad no es así. O sea, esto hay que complementarlo con una dieta y realmente saber qué es lo que comemos en todo momento, qué es bueno y qué es malo. Claro, ahora todo el mundo me dirá, bueno, yo sé qué es bueno y qué es malo. Evidentemente, si me como un helado cada día, es malo. Y si como verdura, es bueno. Sí, pero vamos un paso más allá. ¿Realmente la industria alimentaria estamos viendo que hay productos que creemos que son sanos o saludables y luego la realidad es todo lo contrario? Sin ir más lejos, por ejemplo, tú vas a un supermercado y decides comprar jamón dulce. Vale, ahora me dirás que es un ultraprocesado, que no es bueno. Vale, sí, toda la razón. Pero vamos a poner ese ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que hay uno más caro y otro más barato, otro aún más barato todavía. Y luego le das la vuelta y te das cuenta que realmente de jamón dulce solo lleva un 40%. ¿Y el resto? ¿El resto qué es? Almidón, un montón de porquería que a la larga seguramente nos haga enfermar. O sin ir más lejos, el queso que no le llaman queso, que lo podemos encontrar como rallado. Y bueno, sirve para gratinar, pero bien es una especie de almidón, una mezcla rara que es muy económico y es una forma como de comer queso, pero que no lo es. Sí que luego a destacar de la parte positiva del libro, lo que explica y nos sitúa de en sí la glucosa y la importancia de los picos de glucosa, que hasta ahora eso no lo tenía en cuenta, de realmente cómo nos afecta y cómo trabaja nuestro cuerpo. Entonces luego veo también otra parte social y me da mucha pena porque noto o tengo al menos esa sensación que cada vez menos la gente es menos consciente de lo que come en sí, de lo que lleva y lo perjudicial que puede ser a largo plazo para la salud. Evidentemente hay que moverse, sobre todo es súper importante, hacer ejercicio, andar, caminar, saltar, correr, lo que te apetezca, pero muévete. Si al final tenemos nuestro cuerpo parado, es normal que acabemos no solo desarrollando enfermedades físicas, sino también enfermedades psicológicas que nos puedan afectar de una forma muy grave. Y bueno, ya por último pongamos el grito en el cielo, ya que me he puesto a reivindicar absolutamente todo y creo que es un valor añadido porque hay que decirlo claro y que cada vez más todo el mundo lo sepa, y es el tema del alcohol. El alcohol es malo en cantidades pequeñas, grandes, sin alcohol es muy malo y muy perjudicial. Lo que pasa que, como comentamos, la industria alimentaria, en este caso, pues toda la industria que lo genera, pues se puede encontrar de una forma normal y todo el mundo bebe y no pasa nada, pero la verdad es que deteriora por completo y destruye las células de nuestro cuerpo. Tenemos que ser conscientes de ello. Luego otro tema es el tema de los zumos, por ejemplo, y luego esa sensación que tengo de que cada vez más, cuanto menos poder adquisitivo tienes, peor te estás alimentando y por lo tanto peor vas a vivir. Pero tiene al final todo el sentido porque no puede acceder, digamos, a alimentos de necesidades, en este caso nutritivas, más eficientes porque son más caros. Y claro, los alimentos que hay ultraprocesados son mucho más económicos, mucho más fáciles de conseguir, sobre todo aguantan mucho más y es como una salida rápida para poder llevarte algo a la boca. Estamos en un punto que tenemos un acceso ilimitado a una cantidad de comida, de sabores, que es una barbaridad. Entonces, el principal problema sería ser más conscientes de lo que llevan los productos que comemos y cómo nos afecta a nuestro cuerpo. No simplemente es, mira, tienes este problema, tómate esta pastillita y ya se solucionará, cuando a lo mejor la solución real es el alimento que estás ingiriendo. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si alguien habrá podido llegar hasta el final, pero si ha sido así, te doy las gracias por escucharme hasta el final, por aguantar todo este rollo. Y bueno, quién sabe, lo mismo te he hecho reflexionar y ahora cambias tus hábitos o intentas mirar un poco todo lo que comes. Para mí ya habrá sido ya todo un logro. En fin, nos vemos en el próximo capítulo porque esto ha sido Libros y Gatos. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Adiós.